Se habla de blockchain por todos lados, ¿no? Como si fuera a resolverlo todo. Las finanzas, el arte, la logística. Hasta te dicen de qué granja viene el aguacate que te comes. Exacto. Pero la verdad es que a menudo se siente como una palabra etérea, flotando en una nube de jerga técnica muy confusa. Y de una especulación financiera, bueno, enorme. Yo creo que el gran reto es separar la promesa real de la tecnología de todo ese ruido del mercado que la rodea. Esa es justo nuestra misión de hoy. Tenemos aquí una serie de artículos técnicos, varios informes de la industria y un par de análisis académicos. Ok, La idea es usarlos para construir una comprensión sólida de qué es blockchain, pero sin diagramas complejos ni código. Queremos llegar a la idea central, entender dónde está su poder y por qué no es esa fortaleza invulnerable que muchos creen. me parece perfecto. Para eso, yo creo que la mejor ruta es centrarnos en 3 puntos. A ver, Primero, una analogía sencilla que aclara el concepto. Segundo, las 3 propiedades clave que la hacen tan diferente. Y finalmente, la verdad sobre su seguridad. O sea, el mito contra la realidad. perfecto. Empecemos a desempacar esto. Para entender el problema que blockchain soluciona, me gusta pensar en el sistema tradicional. Un banco, una empresa, una autoridad central. Claro. Básicamente es como un pueblo que depende de un único notario. Un notario que tiene el único libro de registros oficial. Si quieres vender una propiedad o registrar un contrato, tienes que ir a su oficina. Él lo anota en su libro y, bueno, su palabra es ley. Y todos confían en él. O más bien, no les queda de otra. Exacto. Y ahí está la clave. Es un punto central de poder, pero también un punto único de fallo. Claro, si el notario es deshonesto o comete un error. O si su oficina se incendia, la verdad oficial del pueblo se corrompe o se pierde para siempre. Y aquí es donde entra blockchain, ¿no? Con una solución completamente distinta. Totalmente. Una de las fuentes lo describe muy bien, como un libro de transacciones compartidas. La pregunta que plantea es, ¿y si en lugar de un solo notario, cada habitante del pueblo tuviera una copia idéntica de ese libro de registros? Suena muy democrático, pero al mismo tiempo un poco caótico. ¿Cómo funcionaría eso sin que sea un desastre? Esa es la crítica más común, y es válida en muchos casos, pero centrémonos un momento en el mecanismo de confianza. Cuando alguien quiere hacer una transacción, lo que llamamos un bloque, ya no va a una oficina central. Simplemente lo anuncia. Lo anuncia a todo el pueblo, a toda la red. Y todos los demás se detienen a verificarla. En esencia, sí. La red de participantes, los nodos, comprueba de forma automática que la transacción sea legítima. Que la persona tenga los fondos, que no esté intentando hacer trampa. Exacto, que no quiera gastar el mismo dinero 2 veces. Si la mayoría de la red está de acuerdo en que es válida, entonces cada habitante la añade a su propia copia del libro, Y todas las copias se actualizan al mismo tiempo. casi simultáneamente. Y si alguien intenta hacer trampa, digamos que un habitante malicioso altera su copia del libro para, no sé, adjudicarse la casa de su vecino. El resto del pueblo se daría cuenta al instante. Claro, porque su copia ya no coincidiría con las miles de otras copias idénticas. Sería como gritar que el cielo es verde, mientras todos los demás ven que es azul. La red simplemente ignoraría esa versión fraudulenta. Exacto. La confianza ya no reside en una autoridad, sino en el consenso de la comunidad. Y eso, en esencia, es la descentralización. Entendido. Se sacrifica eficiencia, quizá, a cambio de una confianza que no depende de intermediarios. Y esto nos lleva a esas 3 propiedades o superpoderes que mencionaste. La descentralización es la primera, clarísimo. Sí, es la base de todo. Una de las fuentes lo detalla muy bien. La información no vive en un único servidor, está replicada en una red de ordenadores, lo que crea una resiliencia increíble. Si cientos de esos ordenadores se apagan, La red sigue funcionando como si nada. Se evita el punto único de fallo. Vale, la descentralización protege al sistema. Pero, esto me genera una duda importante. Si la información está en todas partes y todos tienen una copia, significa que mis transacciones son públicas. Una pregunta fundamental. o sea, mis vecinos pueden ver exactamente en qué gasto mi dinero. Suena como una pesadilla para la privacidad. Es una preocupación muy legítima y nos lleva directo al segundo superpoder, la transparencia. Y sí, en blockchains públicas como la de Bitcoin, las transacciones son, en efecto, visibles para todos. Cero privacidad entonces. No exactamente.
Es más bien seudónima. Lo que se ve no es Juan Pérez le pagó a María Gómez, ¿Sí, no? sino que la dirección A le envió fondos a la dirección B. Esas direcciones son cadenas de caracteres que no están vinculadas a tu identidad real, a menos que tú hagas esa conexión. Ah, ok. Es como ver el movimiento de dinero entre cajas fuertes numeradas sin saber quién es el dueño de cada caja. Esa es una excelente analogía, y es clave entender que no todas las blockchains son iguales. Hay redes privadas, de consorcio, donde solo los participantes autorizados pueden ver la información. La transparencia es ajustable. Claro, y en ese sentido, se puede convertir en una herramienta muy poderosa. Leí en una de las fuentes sobre su aplicación en la trazabilidad de agroalimentos. Sí, es un caso de uso increíble. Permite documentar cada paso. ¿Cuándo se plantó? ¿Qué fertilizantes usaron? La fecha de cosecha, el transporte. Y cada uno de esos eventos se convierte en una entrada, inalterable en el libro de registros, visible para todos en la cadena de suministro. Esto cambia por completo las reglas de la confianza. Ya no te fías de la etiqueta que dice orgánico. Ahora puedes verificar criptográficamente cada paso que lo demuestra. La fuente de hecho señala que compradores en Europa, EU y Asia ya lo están exigiendo como requisito para importar. Vale, tenemos descentralización y transparencia. Pero si el sistema es tan transparente, ¿qué impide que un grupo se ponga de acuerdo para reescribir una página antigua del libro a su favor? ¿Cómo se blinda el pasado? Esa pregunta nos lleva al tercer y quizá más ingenioso superpoder, la inmutabilidad. Y la respuesta está en la criptografía, específicamente en algo llamado hash. Uf, el término hash suena intimidante. Pero el concepto es muy simple. Una de las fuentes lo explica de maravilla. Un hash es como una huella digital para cualquier bloque de datos. ¿Una firma digital? Una firma extremadamente sensible. El ejemplo que daban era con la palabra Brian. Esa palabra produce un hash específico. Ok. Si solo cambias 2 letras para que diga brain, el nuevo hash es completamente diferente. No se parece en nada al anterior. Cualquier cambio, por mínimo que sea, crea una huella digital totalmente nueva. Entiendo. Es un sistema de alerta de manipulación infalible. ¿Y cómo se aplica esto para crear la cadena? Aquí está la genialidad. Cada nuevo bloque de transacciones no solo contiene su propia huella digital, su propio hash, Ajá. sino que también contiene el hash del bloque que le precedió. Se van encadenando criptográficamente. Como si cada página de un libro, además de su propio número, tuviera escrito el número de la página anterior. Exactamente. Ahora, imagina que alguien intenta alterar una transacción en un bloque antiguo. El contenido cambia. Por lo tanto, su hash cambia. Su huella digital es otra. Y el siguiente bloque, que contenía el hash original, se daría cuenta de la discrepancia. La cadena se rompería en ese punto. Se produciría un efecto dominó que invalidaría toda la historia de ahí en adelante. Y como todos en el pueblo tienen una copia del libro, verían esa cadena rota de inmediato y la rechazarían. En una red grande, sí. Hacer esa manipulación requeriría un poder de cómputo tan masivo que en la práctica se considera imposible. Por eso se dice que los datos son inmutables. Esto encaja perfecto con el mito popular de que blockchain es inhackeable, invulnerable. Con estos 3 pilares, el sistema parece una fortaleza digital. Pero entonces, ¿de dónde salen todas esas noticias sobre robos millonarios de criptomonedas? Esa es la distinción más importante que hay que hacer. La tecnología del libro de registros, la cadena en sí, es increíblemente robusta. Pero la seguridad del ecosistema es otra historia. El problema no está en la fortaleza. El problema está en las puertas de entrada. Y esas puertas, bueno, somos nosotros, los usuarios. El eslabón débil. Exactamente. Una de las fuentes lo dice muy claro. Las pérdidas de criptomonedas son comunes por deficiencias de seguridad en otras partes del ecosistema. El punto débil no es la criptografía, es la interacción humana. A ver, dame ejemplos concretos de esas otras partes. El más devastador, la pérdida de claves privadas. Uno de los documentos lo subraya. En un sistema descentralizado no hay un botón de olvide mi contraseña. No hay un servicio de atención al cliente al que llamar. Nada. Tu clave privada es la única prueba de que eres dueña de tus activos. Si la pierdes, es como quemar el único mapa de un tesoro. Los fondos se vuelven inaccesibles. Para siempre. Es la máxima expresión de sé tu propio banco, con toda la libertad y toda la aterradora responsabilidad que eso implica.
Totalmente. El segundo vector de ataque son las estafas de phishing. Recibes un correo que parece legítimo pidiéndote verificar tus credenciales. Haces clic, introduces tus datos en una web falsa y listo. Acabas de entregar las llaves de tu caja fuerte. La blockchain nunca fue atacada. El usuario fue engañado. Y supongo que el malware es el tercer gran problema. Correcto. Hay un troyano que mencionan, llamado CryptoShuffler, que es diabólicamente simple. Se instala en tu dispositivo y monitorea lo que copias y pegas. No me digas. Cuando copias la larga dirección de una billetera para enviar fondos, el malware la reemplaza en una fracción de segundo por la dirección del atacante. Si no verificas 2 veces, envías tu dinero a un ladrón. ¡Qué miedo! Entonces, la fortaleza es tan robusta como el eslabón más débil, que soy yo, sentada frente a la computadora. La seguridad es una responsabilidad compartida. No podrías haberlo resumido mejor. La red protege la integridad de la historia, del libro, pero cada individuo es el único guardián de su propia llave. Bien, hagamos un rápido balance. Blockchain es en esencia un libro de contabilidad compartido, validado por una comunidad. Su poder está en la combinación de 3 propiedades: descentralización, que le da resiliencia; transparencia, que genera confianza verificable; Y la inmutabilidad, que protege la integridad de los datos. Y su seguridad, aunque es formidable, depende críticamente de la diligencia de sus usuarios. Perfecto. Y para terminar, me gustaría dejar una idea en el aire, inspirada en el concepto de identidad digital autosoberana que exploran en las fuentes. Te escuchamos. Hemos hablado de registrar activos, dinero, contratos, la procedencia de un aguacate. Pero, ¿qué pasa si el activo más valioso que registramos en una blockchain es nuestra propia identidad? ¿Te refieres a que mi título universitario o mi pasaporte estén ahí? Exacto. Que existan como credenciales verificables que solo tú controlas, sin depender de un gobierno o una empresa. Y la pregunta que nos deja esto: si nos convertimos en los únicos guardianes de nuestra identidad digital, con el poder de decidir qué revelamos y a quién, ¿qué nuevas responsabilidades asumimos y cómo cambia fundamentalmente nuestra relación con el mundo digital?